Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 1 de mayo del año 2024. En el Día Internacional de los Trabajadores, una mesa 100% presencial. Voy a ir saludando entonces a quienes nos acompañan. Voy por orden alfabético. Bruno Gili, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, saluda al mundo del trabajo y a los trabajadores, como dijo Nora. Al lado de él, Martín Moraes. ¿Cómo te va, Martín? Buen día, Emiliano. Salud a los trabajadores Y punto suspensivo. Y punto suspensivo. Bueno, Bruno y Martín están de espaldas a la plaza. Frente a ellos, de espaldas a la biblioteca, Eleonora Navata. Buen día. Buenos días, y bueno, no voy a repetir el saludo, pero ahí está, y nosotros estamos de este lado y le aportamos el color a la mesa. Sí, la bancada femenina es esta, a mi derecha, porque junto a ella está Desiree Pagliarini. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a la audiencia? Y bueno, salud, levantando con todo y el vaso a los y las trabajadoras, que la verdad hoy es un día para disfrutar. Salud con un vaso de agua. En un vaso de agua, sí. Vamos al primer tema. La justicia condenó ayer a 13 adolescentes que participaron en la pelea masiva que ocurrió el pasado domingo de tarde en las inmediaciones del nuevo centro shopping. De todos modos, ninguno de ellos irá a prisión, ya que se les dictaron medidas de libertad asistida. Según informó la Fiscalía General de la Nación, en una primera parte de la audiencia se logró, en proceso abreviado, la condena de 12 jóvenes. Dos mujeres fueron condenadas por los delitos de riña calificada, lesiones, atentado agravado y desacato agravado. Los otros 10 fueron condenados por riña calificada. Todos deberán cumplir en régimen de libertad asistida, tareas de estudio y o trabajo que se coordinan con el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA. En una segunda parte de la audiencia declararon otros 9 detenidos. La fiscal solo tenía elementos suficientes para la imputación de uno de ellos. Este joven fue condenado tras proceso abreviado por el delito de tráfico de armas con libertad asistida de 6 meses. La formalización de las otras 8 personas dependerá de la evidencia que la fiscal reúna en los próximos días. De todas formas, a estas personas se les dispuso medidas limitativas que implican la imposibilidad de concurrir a este tipo de concentraciones convocadas por redes sociales mientras continúa la investigación. Por otro lado, ayer se entregó un adulto identificado como Joel, que aparecía en un video difundido a comienzos de semana en redes sociales, donde decía integrar la banda del Chepe, uno de los grupos que organizan estas peleas multitudinarias. Joel no tiene antecedentes, fue interrogado ayer, se espera que pueda ser imputado en las próximas horas. ¿Qué pasa? En ese video, en esa entrevista por video publicada por el periodista de TV Ciudad, Diego Martini, Joel explicó que su banda organiza enfrentamientos en distintos puntos de Montevideo y además graba los incidentes. Vos tenés una bandita que se pelea con otra bandita y hacen farándula en la puerta del shopping. Sí. Y se graban peleándose en el Parque de Rodó, en todo lado donde se encuentran. También. ¿Y qué beneficios sacás de eso? Eso. Claro, los giles. Un par de... Claro. Viseras, ¿qué más? Campeones, chaqueta Sara. Y a ese pibito que le pegaron en el muro que decía, ¿por qué te tengo que pelear? Porque es gil. Simplemente porque Gil. Sí. Y tipo, lo grabaste y tu amigo le pegó así de una. Sí. Y nada más. Son giles los bizarritos. Ah, ¿ustedes de dónde serían? ¿Nosotros? Sí. Somos la banda del Chepe, somos de todos lados. Fue gran tema de conversación desde el domingo, ¿no? Llamó la atención esta gresca, este enfrentamiento del domingo. Pregunto, entonces, ¿ustedes conocían esta clase de convocatorias, esta clase de peleas? Y además, ¿saben, tienen interpretaciones? ¿Por qué ocurren? ¿Qué es este fenómeno? A ver, yo cuando estuve investigando un poquito sobre el tema, a mí me llamaron la atención un par de cosas, Emiliano. Lo primero y esencial, me parece, es que el manejo de la información no me termina de cerrar de alguna manera. No porque la información esté mal dada, sino porque parece que tanto en redes sociales como por parte de algunos periodistas, cuando hablamos de la banda del Chepe, la banda del Dante, la 1.7, los finos, la fina 69 y no sé quiénes más,
estuviéramos hablando de grandes bandas criminales con una super organización, y en realidad estamos hablando poco más que de algún grupito de WhatsApp que tiene unos botijas manijeados. Y eso me preocupa muchísimo porque en estos días en redes sociales han circulado muchísimos comentarios poco más que criminalizantes de forma excesiva. No le quito responsabilidad a los hechos, pero de cierta forma comentarios muy excesivos que me terminan preocupando, porque en la medida en la que criminalizamos a gurises de 16, 17 años, estamos más cerca de que se criminalicen al fin y al cabo. Ojo con el lugar en el que ponemos a la gente. Este tipo de comentarios para mí terminan alejándonos del eje y del enfoque de la problemática, y termina agravando muchísimo más la problemática. Me quedo con esa primera intervención de Martín. Sigo, vamos con Eleonora. Sí, la suscribo totalmente a la intervención de Martín, y te digo además que esto no es algo nuevo. Tal vez la modalidad y que hayamos descubierto esto sea algo nuevo, pero bien lo dijo Joel desde su preciosa casa con muebles nórdicos, que esto se da, que no era la primera, que iba a haber otras y qué sé yo. O sea, no es un fenómeno aislado esto que pasó el sábado y estas convocatorias. Lo que sí tomó trascendencia, y vaya a saber por qué, capaz que fue más grande, capaz que venía con mucha rosca de estas bandas, pero de nuevo no son eso de que hoy se está diciendo, bueno, son aparentes bandas criminales. No, son muchachos y muchachas con una violencia que surge de ellos, para mí sí ahí excesiva, porque ese tipo de violencia tal vez nos choque verlo. O sea, son violencias que existen y que en cualquier barrio de Montevideo, en cualquier recreo, pueden estar inclusive contra compañeros de clase, porque los problemas de bullying que hay a veces en centros educativos empiezan así, y cuando la típica de cortar para la salida terminaba en esto. O sea, no es algo nuevo. Capaz cortá que está para la salida. Ya me había olvidado. Sí, pero ¿qué pasa? Estamos viéndolo y nos lo están transmitiendo en vivo y en directo. Y eso también ayuda a que se expanda el fenómeno y a que empecemos a tomar conciencia de que la gente dice, ¡ah, qué horrible los adolescentes, los jóvenes! Sí, no está bueno este tipo de violencia. Claro que no. Tendríamos que trabajar sobre esto. Ahora, no es algo nuevo, no es algo extraordinario que nunca haya pasado, y tampoco es el fin del mundo y el fin de la sociedad. Me parece que todavía estamos a tiempo de revertirlo. Seguimos con... Deciré. Sí, a mí me pareció muy... Primero, antes que nada, me recordó lo que decía Leonora, que yo en un momento en Venezuela no participé de manera activa, pero fui observadora, que era muy común que hubiera peleitas o riñas entre liceos. Entonces eran el liceo tal contra el liceo tal, y se organizaba, pero con padrinos, con todo, o sea, con gente que difundía. En ese momento no existían las redes sociales ni existía WhatsApp, entonces se difundían por papelitos. Te daban un papelito diciendo, a tal hora en tal lugar, pelea de fulano y mengano, liceo no sé cuánto, liceo contra tanto. Iba todo el mundo, y lo mismo que esto, o sea, y se empezaban a pelear, todos arengando y toda la mano en coche. ¿Cuál fue el diferencial que yo vi acá? Que de alguna manera eso lo puedo llegar a entender. A ver, hay una efervescencia en los adolescentes, toda esta cosa de también mostrar poderío, mostrar quién es el líder o quién es la líder, en dónde están parado cada banda. Eso lo puedo llegar a entender. Lo único que a mí me preocupó un poco acá de más es cuando le hicieron una entrevista al Joel y dijo que no le importaba ir preso y que merecía un pistolazo el de la otra banda. Eso es lo que yo creo que, ojo, es un agravante. Capaz que está evolucionando este tipo de fenómeno que solíamos ver entre los típicos adolescentes y por banditas, y se está llegando a una contaminación de violencia muy típica de lo que estamos viendo igual a otros niveles, ¿no? Tipo una sociedad muy, muy violenta, y que eso se pueda reproducir o se empiece a ver como ejemplo en otros adolescentes. Eso es lo que a mí me preocupa, eso es lo que yo destacaría, que no hay, obviamente tiene que haber mucha charla de parte de los padres con los gurises que fueron a ese lugar, o con los gurises en general, decirle, mirá, esto sí, esto no, esto está, por favor, guiarlos, ¿no? Por ahí creo que va lo más destacable de este fenómeno que pasó ayer. ¿Y Bruno?
Vamos a completar la primera ronda. Sí, a ver, allá en Malvin yo era, hay una barra que nosotros nos salíamos, algunos que debe ser hoy un gran señor, que debe andar por capaz que escuchándonos ahora, de la barria Volteador, era famoso los volteadores de Malvin, estoy hablando de la calle 80, ¿no? Más vale no cruzarse allá por la zona de Amazonas, Pilcomayo y Orinoco. Yo creo que, y la organización, yo Liceo 14 en la Unión y bueno. ¿Y qué pasaba se armaban con esas bandas? No eran bandas, yo creo que por eso hay una diferencia con lo que yo vi el otro día, que siento, y bueno, íbamos a pelearlo, se iban a armar a las peleas. Yo no era de ir en realidad por motivo, nunca fui a pelearme mucho, pero se armaban y se iban, el Liceo 14 o el Damas Antonio Larrañaga eran bastante famosos allá por la Unión. ¿Querés ir más atrás en el tiempo? Mira, nos decía un oyente de esta semana, Elías, ya en 1961 vimos en West Side Story, Amor sin barreras, este tipo de peleas en el caso de Nueva York. Y no había redes sociales. Sí, se refiere a un musical, ¿no? Una comedia musical norteamericana, un clásico, ¿no? Con música de Leonard Bernstein, que después, bueno, dio pie a películas, pero que habla de esto, ¿no? Que retrata este tipo de peleas. Sí, yo creo que el fenómeno de la violencia, digamos, al nivel de la docencia es un fenómeno. Los liceos, o sea, cualquiera que... Mi señora trabaja en los liceos y 2x3 me llama y me dice, mira, estamos llamando, ahí viene una barra, viene la otra, que llaman a los padres. Eso es una gestión. En la liga universitaria ahora está controlado, pero había una época que era... Los domingos eran campañas, eran guerras campales. Entonces... yo tengo hijos adolescentes y uno no se va a dar cuenta hasta que llegan cuando dicen los primeros miedos de las peleas, ¿no? Yo decía, además cuando yo era hombre decía, van a ir a los bailes los 24, no quiero contar anécdotas, pero los 24, los 31, un sábado, Mercado del Puerto, aquello era una guerra campal que no terminábamos, no sabíamos la botella donde terminaba. O sea, el fenómeno de la violencia a esos niveles creo que es un fenómeno no nuevo. Obviamente que ahora llama la atención porque, bueno, te lo filman, te lo pasan y uno se entera. O sea que no creo que no. Yo sí creo dos cosas que son un poquito diferentes y capaz que tienen que ver con el desarrollo de las posibilidades que hay hoy tecnológicas. O sea, el que esté tan organizado no es un detalle menor. En una ciudad mucho más violenta, porque aquello antes seguramente no había un contexto. Hoy los límites entre esto y cómo esto se pueda convertir, si alguien se entusiasma y se piensa que es un líder y lo lleva a otros contextos que son complejos en la sociedad moderna, no deja de ser un riesgo y hay que trabajarlo. Que yo comparto con Martín, no es un tema en estos casos de represión, no podemos todas las respuestas hacer la represión, obviamente que hay que dar orden, o sea, porque al final hay propiedades, hay gente y hay que evitar que ocurra. Pero bueno, yo no lo subestimaría de ese punto de vista, me parece que amerita reflexionar un poco más organizado, porque una cosa es que espontáneamente dos cuadros de fútbol se terminen agarrando, otra es que acá hubo signos de gente que intentaba, ¿no? Como que intenta plantearse como un líder organizacional, que eso yo no recuerdo que fueran así, aunque insisto, Volteador en Malvin era terrible. Así que esa es una primera reflexión, nada más que me llamó un poco eso la atención y está latente. Es un tema que la sociedad lo tiene, los padres, las instituciones, los colegios públicos y privados. O sea, hay tensiones que terminan siempre 2x3 en actitudes. Lo otro que me llamó la atención, y esto es más anecdótico... Discúlpeme, sí. Es interesante remarcar esto, ¿no? No es un fenómeno nuevo. No, para nada. Tiene antecedentes de décadas y décadas en el mundo y en Uruguay también. Lo digo porque creo que todos o muchos de nosotros tendimos a horrorizarnos este domingo, ¿no? Preguntarnos qué es esto, qué disparate. Bueno, y aparecieron reacciones sobre qué había que hacer, a quién había que castigar, la responsabilidad de los padres. Probablemente esos comentarios fueran atinados, pero creo que estaban descuidando que esto tiene historia, que esto no es un fenómeno de ahora, que este no es, digamos, una enfermedad que caracteriza a jóvenes del año 2024 por ser jóvenes del año 2024. Me parece que lo que le impacta más a la gente es que se viraliza. Claro. Y ese es el fenómeno nuevo para mí. Se viraliza, se ve, aparecen videos. Se discuten en familia. Nosotros estábamos almorzando y apareció el video. Entonces fue una conversación en la familia y esto qué era, ¿viste? A ver, yo no quiero quitarle gravedad, pero ubiquemos en su contexto. Esto tiene una historia. No nació ayer. No, tal cual. Decías, Bruno, perdón. Porque disculpame, no, eso que a uno que eso no ocurría. O sea, yo no me acuerdo de haber discutido en mi casa nunca. Pues de repente ni contabas que había estado cerca de un evento de este tipo en tu casa. Hoy nosotros estábamos comiendo, justo habíamos salido a comer afuera el domingo y viendo el video, ¿viste? Entonces mi señor preguntó,
¿qué pasó? Y lo mostraron, entonces después empezó el debate en la familia de qué era la situación de lo que estaba ocurriendo. Y los adolescentes, viste, reaccionan, ¿no? Los propios nuestros, viste, lo ven. Hay un fenómeno de espectáculo, obviamente, ¿no? A ver, es increíble, pues, ¿no? Y con esto no estoy, pero si se fijan, tiene ciertos toques como que eran una pelea mano a mano, como la vieja época en donde los demás no se metían, pero como simulando que estaban en, ¿cómo se llama estas las peleas bueno, que ahora es un boom? La UFC. La UFC, ¿no? Entonces, y a mí me llama la atención como los muchachos jóvenes hablan del UFC y dicen, che, nos juntamos a ver las peleas. Y yo digo, no, eso. O sea, hay fenómenos, pero eso es no porque antes de gustarle, ¿no? Antes también miraba. Yo miraba a Cassius Clay, a Monzón pelear cuando peleaba y lo miraba, digamos. O sea, no cambian los contextos porque, bueno, cambia, como todo en la sociedad, las cosas van cambiando, pero esos detalles creo que tienen que ver con. Más comparto con lo que sí, o sea, no es que antes no hubiese esa violencia intrínseca en esa etapa de la edad, en donde todavía los riesgos se manejan de una manera porque hasta... Pero cambian los lenguajes. Pero cambian los lenguajes, es un distinto... Es adaptado al siglo XXI, digamos. Miré boxeo mucho porque me encanta y de hecho me gusta, y el boxeo que más me gusta es el de los Juegos Olímpicos donde no hay knockout, por ejemplo. Claro. ¿Ah? Y era como muy fanática de Félix Sagón, por ejemplo, me parece un gran peleador y no noqueaba, porque o sea, hacía un deporte donde no había knockout. Y cuando empezó el tema de la UFC, miré algo y me superó. Ese lenguaje yo no lo toleré. Yo no lo puedo, no a mí lo me toleré. gusta y de hecho... Entonces, bueno... Por eso digo, pero por eso tiene que ver con... Está bien, pero en realidad son distintos. Pero por eso como me parece dijiste que vos es una recién, cuestión de lenguaje. De lenguaje. Son distintas formas y obviamente, bueno, reproducen cosas de esas, pero no porque no existiera antes. Sí, porque James Dean, no mucho joven, o sea, James Dean era, digamos, era James Dean en la década del 50 y el 60, digamos. Acá tenemos más ejemplos. Gustavo dice, en el 66 nos peleábamos los del Dámaso y los del Liceo 8. Ah, mira, acá pasaba con también los igual que en 14 se Venezuela. peleaban O sea, la de los liceos era re típico. Claro. Los del Elvio contra los del seminario se peleaban toda la vida. Hoy se sabe más por las redes. Claro. Yo creo que de verdad... Sí anota una diferencia. No había pelea de mujeres. A él le llama la atención como esta vez, Bueno, el domingo, porque había tantas mujeres peleando cara a cara. Rompemos el ¿no? patriarcado desde Desde la violencia. Claro, desde la violencia también. O sea, No pongas el tema. Si no hay salimos. todo. No, igual, ustedes no recuerdan, yo no sé, por lo menos yo recuerdo de que hubo en mi época de liceal varias peleas de chicas de esas de tiradas de los pelos, que Tira eran de los increíbles. pelos, Sí. sí. No, pero Sí, acá, yo también recuerdo. acá esas peleas de chicas que se vieron el domingo tenían otra característica. Las jóvenes sabían pelear, tenían técnica. No era que se agarraban de los pelos, simplemente, ¿no? Bueno, pero eso también habla de cómo hemos evolucionado, fuera de broma. De la democratización de la técnica de la pelea. Exactamente, democratización de la técnica de la pelea y de cómo las mujeres también se han preocupado en empezar a aprender lo que son defensa personal y todo lo demás, que no es menor, porque también eso viene del fenómeno de que para sentirnos un poquito más protegidas. ¿Es que la mujer aprende técnica de pelea para defenderse o hay quienes aprenden porque participan de estos juegos? Puede haber de todo. Puede ser. Yo hice algunos meses de boxeo, muay thai, de kickboxing y no participo en absoluto de estas cosas. Lo que sí estoy de acuerdo con lo que planteabas vos, con lo que decían los compañeros, esto es más viejo que el agujero del mate. Y es una cuestión estructural de la sociedad también, ¿no? Es más que el evento en sí de este domingo, debería ser un llamado a la atención. No puede ser que la violencia esté tan naturalizada en todos los estratos sociales en los que vivimos, porque, a ver, y acá con las anécdotas ya quedó bastante claro, pero todos en algún momento de nuestra vida recurrimos a la violencia en sus distintos matices para resolver algún tipo de conflicto, y en el día a día miramos para el costado y vemos violencia en el tránsito, vemos violencia en la cancha, vemos violencia en relaciones afectivas, vemos violencia en todos lados, y a mí me llama muchísimo la atención la hipocresía con la que se manejan estos temas a veces, porque cuando son gurises y se viraliza, todos opinamos muy muy flojito de prenda sobre lo que hicieron o lo que no hicieron, lo que dejaron de hacer o cuánto fueron a mirar, pero no nos damos cuenta que el lío lo tenemos todos los días acá al lado, incluso nosotros mismos, ¿no? Quizás convenga agregar como diferencia con los antecedentes o con otras épocas, que, por ejemplo, si vamos a la década del 60, que mencionaba recién un oyente, en aquellos años había otro tipo de violencia, entre comillas, naturalizado.
la violencia en las manifestaciones, ¿no? La violencia entre manifestantes y policía. Sí, violencia institucional. Y Del violencia, Estado. y violencia entre También. militantes, ¿no? Los fachos contra los tupas. Se agarraban. Bueno. Efectivamente se agarraban también. Bueno, a ver, Bueno, no, y eso hay que ir formaba no hay que ir acá al parte- 60. Todo, claro, los fachos contra los tupas, los fachos contra los bolches, la JUP contra no sé qué, y contra el sindicato, contra el gremio. Eso existía. También había violencia de ese tipo entre personas, no con autoridades, no con representantes de la autoridad, ¿no? Sí, sí. Y había dentro de las propias, o sea, dentro de la propia izquierda había problemas, digamos. Bueno, ahí está, dentro de la propia izquierda No, incluso. a mano, y en los 80. ¿Cuántas no hay que ir a los asambleas? 60, ¿ah? ¿Cuántas asambleas O sea, terminaban a las piñas, no? ¿No? Yo supe ser, yo era un flaco desgraciado, no sé por qué se le ocurrió a alguien que me pusiera a casa de seguridad y digo, voy, ¿yo qué voy a hacer? Ya íbamos por la marcha, que era como seguridad, ¿no? ¿A dónde? En las marchas la FEU. Lo anoto porque esa Ocurrían violencia, cosas, violencia, en el caso de Uruguay, se corrió a un costado. Después de la dictadura, como sí, que casi fue desapareció desapareciendo. esa violencia, la violencia política, digamos. No es que no exista, pero se redujo al mínimo. En otros países se mantiene. Pero Sí, yo claro. vengo de un país en donde Claro. era riesgo de vida ir a manifestar, Claro. básicamente. No sé qué No, tal. digo porque capaz que es por Pero eso yo creo también, que es una cosa como es la del verdad que domingo es no se Uruguay, impresiona, porque ¿no? vos ves en Chile cuando se arma y ahí no la para nadie. Argentina creo que es malo que gritan también que lo que no hay tanto, pero en los demás países, pero en Europa, en Francia, vos mirá, París, Sí. París Ah, te lo claro, permiten. en París. Te hacen Se la bastilla incendian, cada 4 sí. años, te toman la bastilla los parisinos. Igual creo que, perdón, un poco para diferenciar de esto, lo que pasa es que acá también genera ruido el hecho de que son bandas que se organizaron, ¿no? Porque esto capaz, en ese tipo de contextos que estábamos hablando, es más en el momento, ¿no? La euforia igual, del no momento sé. que genera como Pero espontáneamente. no sé, porque de repente en algún Esto- tipo de manifestación también hay cierta No, organización. No, Bueno, no, puede ser. sí. Pero acá es que había todo como una estructura, me parece. Una estructura que también habla no sé, Lo de que pelea sí- de territorio. Lo sé. que sí me parece que está bueno es poner las cosas como más claras. O sea, Bruno decía, el domingo lo estábamos viendo en el almuerzo, entonces capaz que en esos momentos inmediatos a la pelea surgió toda esta cuestión, qué horrible la violencia, los jóvenes, las bandas, y ahora somos capaces de bajar un cambio y ponerlo en su justo lugar, en un fenómeno que se repite en las juventudes, en las manifestaciones, que habría que entender por qué tiene y por qué toma esa forma de pelea y de disputa, Mirá. y a partir de ahí, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Querés ¿Qué una hacemos con explicación esto? en una frase? Sí, Gustavo dice, es el lado chimpancé del ser humano. capaz. Porque descendemos del simio. Bueno, dicen que sí. Hay algo de eso, ¿no? Capaz que sí, pero bueno, Bueno, ¿qué viste, es hacemos el con viejo esto? debate. Esto es un debate que a veces yo siempre, cuando la calle lo cita, obviamente no le importa, pero yo le pongo siempre en Twitter algún comentario que él sostiene, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, entonces dice que discrepa con eso. Yo creo que Hobbes tenía razón y no Rousseau, y para mí, digamos, la sociedad nos ordena, nosotros nacemos salvajes y la sociedad nos ordena. No es que nacemos buenos y la sociedad nos distorsiona. Claro. Ese es un viejo debate. Me llama la atención, además, para un liberal como usted, pues es un tema para otra discusión, de dónde viene que plantee esos temas. Supongo que le pesa su condición de cristiano, pero efectivamente Bueno, somos personas, digamos, me fui otra para otro lado, pero solo porque él siempre lo cita y yo siempre le pongo el mismo tweet contestándole que creo que no es así. No, pero hay un tema instintivo seguro. ¿eh? Seguramente hay un tema instintivo, si no, no hubiera existido el Coliseo Romano, por ejemplo. o sea. Bueno, por eso, es un tema... Atenti- Y al final nos organizamos, porque los deportes también organizan eso. O sea, al final cuando competir, ¿no? Va poniendo reglas, pero hay componentes. O sea, el origen de los partidos de fútbol y de rugby eran terribles. No sé si han ustedes leído la historia, cómo era... Bueno, Leonora es una experta en deporte, pero si en el siglo XIX... ¿Cómo se jugaba al fútbol y al rugby? Era una carnicería, ¿no? Es parte del morbo que tiene la sociedad con la violencia, porque además si nos remitimos al domingo, en realidad los conflictivos eran 10, 20, 30, 40, y el número de gente que en realidad fue a mirar era muchísimo mayor. Pero, volviendo a lo que dije recién, por eso yo creo que igual no hay que subestimarlo y hay que poner Sí, sí. Sin instrumentos duda, claro. culturales, sociales, y, Hablarlo, para que haya controlar, mucho, porque que si haya no... diálogo antes. En ese sentido agrego mensajes de Nos oyentes. entusiasmamos. Antonio dice, yo veo 3 agravantes. A ver. El contexto, las armas y la frialdad de Joel. La frialdad en Bueno, particular de ese eso joven, es lo que Joel, yo ¿no? dije al principio, que eso es lo que a mí realmente me dejó muy preocupada. La frialdad que dice, bueno, no sé qué, vamos a darle un balazo. Eso es lo que creo que está. No. Yo creo que hay- inclusive el complejo. tema de que algunos hayan sido condenados y procesados es hasta un aliciente
como de ponerse una cocarda en esas, Cabe esa posibilidad. en esos contextos, ¿no? Y esto que decía Joel en esa entrevista que alguien le hacía, me parece que él lo hace también para posicionarse como líder y como, mirá qué capo que soy el que pega más fuerte, porque hay también un poco de eso, ¿no? El que pega más fuerte, mirá, me vino a buscar la cana. Ya se entregó. No recuerdo quién. Sí, por eso, ya se entregó, ¿no? Pero en Twitter leí no me acuerdo quién, pero es un, no me puedo acordar el nombre, si no lo diría después, lo busco, bueno, no tenemos tiempo, pero alguien puso la foto de Joel y la de la naranja mecánica, ¿cómo se llamaba el actor? Bueno. Y hace todo un análisis psicológico, digamos, del comportamiento y cómo en los 70 y en los 60 las barbaridades que se hacían, digamos, en los tratamientos sobre la... Pero, en los 70 bueno, decís que se hacían barbaridades mecánica, y ahora bueno, que los pretenden 60. internar a cualquiera como que la internación compulsiva sea la solución a los pero males, no me pareció- a todos los males, no por me pareció favor, mal, no era solo en los 70. Hizo un análisis interesante sobre, bueno, ¿no? Ahora la violencia siguen y bueno, la existiendo. naranja Bueno, mecánica antes. como una película que reflejaba cómo la sociedad encaraba estos problemas, ¿no? Otro aporte desde la audiencia. Claudio dice que hay otro video que concretamente él vio en Montevideo Portal que aporta más elementos a esta aberración. En ese video se muestra una comunicación por Zoom, aparentemente por Zoom, por lo que recuerdo, dice el oyente, donde participan 4 o 5 de estos descerebrados, hablando de manipular a los menores con el objetivo de robar. Manipular porque es fácil hacerlo con estos menores. Unas viseras, Manipulación con bajos recursos sinápticos. Eso a él le inquieta de manera especial, ¿no? Por como si los mayores no robaran. ¿no? Claro. No, pero Unas viseras. Unas viseras. Lo que Unas dice, viseras. capaz que sí se puede desprender es que también hay una utilización de capaz contextos sociales que pueden llegar a ser más complicados que otros contextos sociales, ¿no? Que hay un factor determinante sociológico, pero a nivel de clase social puede ser. Eso. Pero pará, si la forma de manipular y tal es un Zoom con estos personajes y de esa forma se manipula no sé qué, es facilísimo. O sea, Bueno, no sé, a ver, no si sabemos fuera, si eso es cierto si fuera también, ¿no? solo, pero si fuera solo eso, o si fuera eso, la tenemos servida para solucionarlo. O sea, el problema es que la cuestión es que no es eso. No es el único germen de violencia o de comportamientos o sea, no es eso, no es tan sencillo como eso. Hay una historia de vida, hay un contexto que genera determinadas cosas. O sea, me parece que esta cuestión de decir, bueno, el problema es la manipulación vía Zoom de menores para robar. Y la verdad que no. La verdad que no. En línea con eso, perdón. Pasa que lo que sucede en estos casos es que la punta del iceberg termina siendo, que la violencia física y de ahí en más. Pero de ahí para abajo hay todo un contexto de vida que te lleva a incurrir en estas cosas. Por eso. Entonces, a mí me parece poco responsable opinar tan livianamente sobre qué hacen o qué no hacen tipos que no sabemos, no conocemos, no entendemos los contextos en los que viven y dónde están, y probablemente su vida pasen muy lejos de lo que están pasando las nuestras. A mí me recuerda que todo públicamente sentido. o en redes sociales se está dando una discusión como en algunos momentos se daba de los llamados, muy mal llamados nini. Con una liviandad y una falta de respeto a personas, sin tener en cuenta los contextos. Y creo que en este caso es como muy fácil tirar el fardo a estos violentos, a estos descerebrados, bueno, hay un contexto que está generando eso y hay una responsabilidad social en todo esto, y si bien está mal esto que pasó, esta violencia, no la queremos, no la deseamos, hay que fijarse qué podemos hacer todos y todas, porque yo no estoy diciendo y me voy a adjudicar la responsabilidad, es responsabilidad mía porque socialmente no, lejos de eso, pero sí hay algo que genera estas situaciones, como se generaron en otros momentos, pero también ahora se están generando. Bueno, ¿qué tenemos a mano para combatir esto? ¿Qué tenemos a mano? ¿Es la represión solamente? No, claro que no, sí, no tiene que haber disturbios, hay que proteger la propiedad de las personas, está, perfecto. Ahora, hay otras cosas que tenemos que mirar, que tenemos que tener en cuenta y en donde tenemos que actuar. Y no agarrar y decir, son estos violentos, a mí no me va a pasar. No, a nosotros nos puede pasar. Cualquiera de estos violentos o estos descerebrados puede ser nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro lo que sea, y no tenemos la culpa por haber sido los padres de esa violencia. Rodrigo dice, un saludo a las cogeneracionales del Liceo 16 de los años 90. Las tales convocatorias teníamos con los alumnos de mi colegio, el Maturana, a pelear en la Plaza Juan Carlos Blanco.
Y acá estamos, horrorizándonos por lo del nuevo centro. Muy bien. Agrega además que los del 16 llegaron a ir calzados, entre comillas, ¿no? En aquellos enfrentamientos llegó a haber armas. Otros destacan, ojo, no mencionen solo instituciones públicas como antecedentes de enfrentamientos entre estudiantes. También hay una larga lista de este tipo de choques entre estudiantes y alumnos del liceo privado. La liga universitaria, digamos, en general. Yo también son lo dije, el Elbio contra el seminario eran apoteósicas. A mí me pasó que cuando iba al liceo había una convocatoria Yo muy... perdóname, digo, yo iba al liceo público, no puedo inventar historias, o sea, no puedo decir que se peleaba, porque no lo sé, o sea, no sé, pero conté mi historia de vida, yo que sé, debe haber otros que se pelean. Los azules contra los verdecitos, el máximo taje también. Yo iba al liceo público también, y la plazoleta del liceo siempre era un encuentro para peleas entre barrios. Yo igual por eso yo insisto, porque capaz que podemos quedar un poco en ahí, con perdón la palabra, todos nosotros, o sea, el tema de la violencia, a ver, los adultos andan, o sea, el tráfico en Montevideo es insoportable y vos ves todos los días gente que se insulta y o sea, la violencia está instalada, es un fenómeno humano, que tendrá 2 millones de interpretaciones antropológicas, sociológicas, psicológicas, freudiana, Young, no tengo idea, porque no es mi expertise, pero existe, por lo cual... No sé si recuerdan, pero hay hinchadas de fútbol violentas. Bueno, hinchadas de fútbol violentas. Hinchadas de básquetbol violentas. Ahora, si vamos al tema... Obviamente, en un periodo especial de la vida que todos tuvimos, que es la juventud, y no es que uno quiera, lo que pasa es que uno, efectivamente, a ver, yo a veces cuando estoy en Twitter, que intento serlo bastante educado cuando me refiero, cuando alguien dice, hay gente, y algunos que hasta que lo conozco me digo, la verdad que me dan ganas de sacar de acá de Twitter, respiro donde me voy, o si me lo cruzara en este momento lo agarré a piñazo. El tema puede ser tan pelotudo, insultarte públicamente en Twitter y vos, claro, lo tengo del otro lado y decís, ¿no? Y te insulta. Pero Twitter es una fantasía. No, pero no importa. Pero la reacción, me refiero, interna tuya es, dije, si lo agarro, ¿no? Y bueno, ya no lo hace eso. Bueno, porque los seres humanos vamos aprendiendo a controlar nuestros instintos naturales. A esa edad estás en una etapa en donde se están en proceso de formación como personas y obviamente es más fácil el calderita y el pasar a la acción. Jugadores de fútbol, el otro día lo de River con Defensor. Tienen 20 y pico de años, muchas veces se pelearon. ¿Y lo de Peñarol y Nacional que terminaron presos? Bueno, pues conté porque fue el último. No es que quiera decir que los cuatro chicos se pelean y los grandes no. Pero te quiero decir que terminaron presos, o sea... La fútbol se agarran en Brasil. 20 futbolistas presos. En Inglaterra eran o sea... No estamos hablando es parte de una condición humana, la violencia es parte, no digo, es parte. En ese contexto hay que estudiar los cambios, entender, pero lo que sí debemos es, pero yo creo que sí hay que preocuparse. O sea, uno tiene que intentar ver de cómo esos fenómenos, pero no por represión o no porque voy a decir que son tú, sino porque, bueno, hay contextos que se van produciendo en cualquier ámbito de la sociedad, en cualquier estrato social, van ocurriendo. Y hay que preocuparse porque yo creo que Uruguay es un país más violento de la media. O sea, yo estuve un tiempo bastante en España, tiene un lenguaje muy violento, pero es difícil que vos veas que se peleen. Es muy difícil. Porque las cosas que se dicen en España cuando uno ve el Parlamento, no sé si lo siguen. Yo, a mí me llamaba la atención cómo te hablaban los docentes. ¿Viste? Yo decía, este la semana que viene lo agarro el cogote, ¿no? Y después te acostumbras, pero nunca pasan a la acción. Muy difícil que pasen a la acción. Es muy difícil, ¿no? Entonces, no sé, cada sociedad tiene sus particularidades. Yo creo que Río de la Plata tiene sus toques de violencia un poco exacerbados, digamos, respecto a la media de otros lados, pero bueno, tendrá que ver con nuestra tradición. No sé si seremos los italianos, no tengo idea quién. Y bueno, digamos, cuál fue el problema, pero digamos, no lo subestimemos tampoco. Hay que trabajar estos temas, ¿no? De que no ocurran estas cosas o minimizarlas sin juzgar a una etapa de la vida de los jóvenes ni de los adultos. Creo que tiene que ver con eso, la condición humana en ciertos contextos, que bueno, hay que trabajar para que no ocurra, ¿no? Hay una construcción, cierro, pero eso que decía Bruno de las redes sociales y el honor a que puede ser una fantasía, sí, pero yo creo que en esto juega un factor, porque se construye, como que se va construyendo un espacio-tiempo fantasioso, pero que inspira esto a través de las redes sociales, y eso no me parece menor, porque desde ahí parte, y capaz que también ese es un factor nuevo, determinante, distinto a lo que veíamos antes. Está difícil cerrar el tema, aparecen más apuntes. ¿Qué decías, Martín? No, que me llamó muchísimo la atención una foto que se hizo viral en Twitter más que nada de un policía en moto con uno de una de las personas que fue a presenciar el espectáculo, si así se le puede decir, del domingo, porque el policía se le escapó el caballo y este muchacho en moto lo ayudó a alcanzarlo. Estos muchachos al fin y al cabo cierran la grieta y nosotros lo andamos tratando de descerebrados, poco menos.
Ahora entendí. Ya seguimos, pasamos a un segundo tema en la tertulia de hoy.